El otro día, sobre el final de la clase, estuvimos viendo un dipolo. Primero vimos el campo del dipolo, pero el paso siguiente vimos que el dipolo podía estar en un campo que lo generaban otras cargas. O sea, básicamente dijimos, bueno, pusimos el dipolo en una región del espacio donde hay un campo eléctrico que lo generan otras cargas. Era un primer problema donde nos estábamos enfrentando a que nuestra configuración de cargas no era la que generaba el campo, sino era la que sentía el campo. O sea, los datos de la configuración que me estaban dando correspondían a la configuración que sentía el campo, en este caso era un dipolo, y el campo lo generaba alguien y me lo estaban dando como dato. Y el campo además era bastante particular porque era un campo uniforme. Un campo uniforme significa que a cada punto del espacio le estoy asignando un vector que tiene el mismo módulo, sentido y dirección, o sea, le estoy asignando el mismo campo. Bueno, acá estamos de vuelta en una situación parecida. Lo que se ve en amarillo son unas placas metálicas donde tenemos ubicadas cargas. Arriba están las cargas positivas y abajo están las cargas negativas. Estas plaquitas son dos plaquitas metálicas enfrentadas con una distribución uniforme de cargas positivas arriba y una distribución uniforme de cargas negativas abajo. A lo largo de esta clase les voy a comprobar que esto es cierto, que podemos lograr que haya un campo uniforme en una configuración de dos placas metálicas cargadas. Por ahora me van a tener que creer que es uniforme, o sea que a cada punto le asigno el mismo vector campo eléctrico, cada punto dentro de las dos placas, y el problema lo que dice, bueno, que las placas están separadas a una distancia d, y que de la placa superior se desprende un ion de carga positiva, como muestra el glucosa. O sea, en principio se desprende. Quiere decir que se desprende es que tiene velocidad inicial cero, o sea, no es que... Pero claro, ¿qué va a ocurrir? Lo va a traer la placa negativa. Entonces la pregunta, una parece trivial, es ¿cuál es la fuerza sobre el ion y hacia dónde se acelera? ¿Cómo calcularían la fuerza sobre este ion positivo que tiene una carga Q grande, conociendo que el campo tiene un módulo E y la dirección en la que apunta, y hacia dónde se va a acelerar ese ion positivo? ¿No se aceleraría hacia abajo? Aceleraría hacia abajo, ¿y cómo calcularías la fuerza sobre el ion positivo? La fuerza sería el campo por Q, ¿no? Claro. Entonces, fíjense que acá atrás uno no se da mucho cuenta porque justo está superpuesto parece que fuera una línea, pero es el eje Y. Así que le pusimos ejes porque como es un vector necesitamos escribirlo formalmente. Entonces, la fuerza sobre el ion positivo sería, como dijeron los chicos, la carga por el módulo del campo y estaría en la dirección de menos J porque elegí el eje Y hacia arriba. ¿Qué trayectoria sigue el ion? Recta hacia abajo. La de las líneas del Claro, campo. claro, porque en principio arrancó con una velocidad cero y la fuerza siempre apunta en la misma dirección, así que rectilínea y hacia la placa negativa. ¿Cómo puedo determinar la velocidad con la que impacta faltaría la palabra, en la placa inferior? ¿Cómo podría determinar esa velocidad? Derivando la fuerza, bueno, integrando la fuerza y dividiendo por la masa. Integrando la fuerza y dividiendo por la masa, llegarían a la expresión del movimiento rectilíneo, porque tienen una aceleración constante, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, física general 1. Está bien, haciendo la cuenta, llegarías a unas condiciones como esta. Primero, tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton y decir que el Watt... Pero es constante esa aceleración. Uy, acá puse masa de... Esto es masa de Q. ¿Cómo? ¿Y ustedes ¿Es constante esa aceleración? ¿No se va intensificando a medida que se reduce la distancia? En una configuración como esta, de dos placas metálicas, que vamos a ver dentro de un rato, dentro de unas clases que se llama capacitor, el campo adentro es uniforme. Eso quiere decir que vale lo mismo en cada uno de los puntos el módulo, que acá lo puse como el módulo E, y que apunta en la misma dirección y tiene el mismo sentido. Entonces, yo entiendo la lógica de que si estás muy cerca de la placa, estarías muy cerca de las cargas negativas, pero cuando tenés una configuración de este tipo, el campo es uniforme. Cuando vos resolvés el campo que le corresponde a esta configuración, te da que no importa qué tan cerca estés de esas placas, el campo eléctrico, salvo que hayas entrado a la placa, el campo eléctrico
siempre vale un dado valor que después en esta clase o en la siguiente vamos a ver cuánto es. Por ahora yo, no sé, metí algo ahí y logré medir, metí la carga de prueba y logré sacar cuánto valía el campo, o lo hizo alguien y me dijo, mira, en esta placa tiene en esta configuración cargada así tiene este campo, y puedo establecer que esta ley, que la fuerza es menos la carga por ese campo que es uniforme. Así que nos queda una aceleración constante, porque la fuerza es constante en todos los sentidos, en módulos como vector, es un vector constante. Entonces, como dijimos, va a seguir una trayectoria tipo rectilínea, entonces puedo integrar o sea, primero aplicar la segunda ley de Newton para sacar la aceleración, es decir, porque poner la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la carga Q, y despejando la masa sacamos la aceleración, e integrando podemos ir obteniendo la velocidad. Esta es la derivada de v respecto de t, lo puedo escribir que el diferencial de v es esto diferencial de t, e integrar entre el tiempo inicial y un tiempo t cualquiera, y entre la velocidad inicial y una velocidad dada. Esa integral me da esto, porque la velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. O sea, integrando esta expresión pueden encontrar la I de t. Y poniendo la condición de que cuando llega a la placa inferior, esta distancia es d, pueden llegar a sacar el tiempo que le llegar hasta esa placa. Podríamos poner menos d total, o sea, quedaría negativo, pero está bien, o sea, está recorriendo una distancia. Claro, sí, le pones menos d acá y le pones el menos acá. No, el menos del otro lado, y el d quedaría negativo al final. Que ahora sí la tienen con esos signos, está ya puesta en función del eje que tenemos escrito. Y si integran esta expresión entre que inicialmente, o sea, ¿se acuerdan que b es la derivada de i respecto de t? Y integran desde que i vale d hasta que vale 0, suponiendo que el 0 está en la placa inferior, y desde t igual a 0, que es cuando estaba en la placa superior, a una altura d, y 0, les quedan estas expresiones, y de ahí pueden sacar el tiempo que les llevó tocar la placa, y a partir de ahí venir acá y sacar la velocidad con la que tocó la placa. Esto como que yo se los explicito porque en general cuando entramos acá se olvidan de física 1. Es simplemente, después que partimos de este pedazo, después de que entendimos la lógica de que es un campo uniforme y eso nos va a llevar a una aceleración uniforme, y cómo de la forma en la que empezó el movimiento del ion positivo, directamente nos sale un movimiento rectilíneo y después lo resuelven tal cual lo hacían en física 1. Bien, entonces, sigamos ahora. ¿Qué trayectoria seguiría el ion si al entrar en la región entre las placas lo hace con una velocidad horizontal? Y ven, ahí le dibujé. O sea, en lugar de soltarse de la placa superior, envío yo un ion con una dada velocidad horizontal. ¿Qué haría ahora? Como que empieza a caer, tipo en parábola, ¿no? Claro, ¿qué tipo de movimiento es? Recordando allá lejos en el tiempo general 1. Circular. ¿El proyectil? Sí. Que en este caso, en vez de un proyectil, sería una carga, ¿no? Pero funciona al estilo. ¿Y circular? ¿Circular? No, se desvía y Curvilínea. deja de seguir esa trayectoria parabólica, de seguir esa trayectoria rectilínea. Bien. ¿Se va hacia qué placa? Y hacia la negativa. Va hacia la negativa, no va a seguir la trayectoria horizontal, y algunos estuvieron acordándose de que era un tipo de tiro. O sea, Una parábola. Bien escrito en el chat. Ah, bien, es tipo un tiro horizontal, ¿está bien? Solamente que ahora, o sea, porque tenemos una velocidad inicial y una aceleración hacia abajo, que esta vez lo hacen las placas o sea, el campo eléctrico que generaron esas plaquitas cargadas. Pero el problema básicamente es lo mismo, o sea, lo resuelven exactamente igual que hacían el tiro horizontal, pero ahora teniendo en cuenta que la fuerza es esta, y con lo cual la aceleración está relacionada con esa fuerza. ¿Y qué pasaría si el ion fuera negativo? Y lo hacemos entrar con esa velocidad. O sea, en vez de tener una Q positiva, tiene una Q negativa. Haría lo mismo, pero para arriba. Haría lo mismo, pero para arriba. Hacia la placa positiva. Hacia la placa positiva.
haría una parábola, semiparábola, no la mitad de la parábola, hacia arriba para impactar en la placa positiva. Bien, y acá hay una cuentita que vamos a hacer ahora para después hacerla de vuelta con otra forma, pero que además nos va a ayudar a entender un poco mejor condiciones de simetría y demás. Esto es la línea uniformemente cargada de longitud L. O sea, esto es, en el dibujo, lo amarillo que está acá, con todos esos signos más, sería en un alambre largo, que tiene una longitud L y que está uniformemente cargada. Yo ahora les voy a ir describiendo qué otras cosas hay en el dibujo. Si yo quiero calcular el campo en algún punto, en particular yo ahora me estoy ubicando exactamente en el medio de la línea. Entonces, lo que voy a hacer es la misma lógica que hice antes cuando resolví el alambre, pero para calcular la fuerza, que es tomar un diferencial de carga y usar la definición de campo, que en este caso sería poner el diferencial de carga sobre 4pi epsilon 0 dividido la distancia del diferencial de carga que hace el campo al punto donde yo quiero calcularlo, que es r' cuadrado. Tiene una primita para no confundirnos con otro r, que es la distancia, este r es la distancia perpendicular, o sea, la distancia al alambre del punto. Mientras que r' es la distancia de un elemento del alambre al punto. Y si lo recuerdan, r', versor, es un versor que apunta desde el diferencial de carga que hace el campo, produce el campo, al punto donde yo quiero calcularlo. Así que si estoy pensando en este sería el diferencial de campo que corresponde a este diferencial de carga y podría tener un simétrico para el otro. El diferencial de carga, como me dicen, una línea cargada uniformemente de longitud L, yo en principio tendría que escribirlo en función de la densidad lineal de carga por, y ahí tengo que decir, bueno, vamos a suponer que el eje Z coincide con el alambre. Entonces lo pongo como lambda diferencial de Z. O sea, yo puedo saber lambda de una, o sea, porque me lo dieron en el dato, me dicen uniformemente cargado con una densidad lineal de carga lambda, o que vale tantos coulomb por metro, o me pueden dar la carga total del alambre, lo divido la longitud y saco lambda. O sea, cualquiera de las opciones me dejan escribir a un pequeño diferencial de carga como esa lambda que yo encuentre por diferencial de Z. Recuerden que esto es lo que estaba diciendo, tengo lambda o hago Q sobre L, si el dato fue Q, pero esta cuenta siempre es porque estoy diciendo uniformemente cargado. ¿Sí? Si no, no se puede. Lejos de los extremos, o sea, porque si no, no nos va a valer, pero como estamos acá, en el centro del alambre, ¿tenemos alguna simetría, algo que no? O sea, ¿podemos rotar la distribución alrededor de algo para evaluar la dirección del campo? Es decir, la pregunta sería, si yo roto ese alambre de alguna forma y estoy parada mirándolo, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo rotaría el alambre para lograr que cuando yo lo mire no vea cambios en la distribución de carga? Como en el plano perpendicular a la pantalla. Perpendicular a la pantalla. O sea, que en ese plano es el desplazamiento, porque es en torno al eje R. En torno al eje R, y lo tenemos que a cualquier ángulo, para que no veamos cambio. No nos tenemos ¿Puede ser que sea 180? Tiene que ser 180, claro. O sea, así te queda igual. Claro, si no, no te queda igual. Porque recuerden que la lógica es que yo tengo que encontrar aquel eje de simetría en el cual, si yo roto alrededor de eso bajo alguna condición, no tengo que observar el cambio en la distribución de carga, con lo cual eso me da pautas de qué componentes del campo espero no tener. Entonces, si yo lo roto, como dijeron recién ustedes, 180 grados alrededor del eje R, acá puse estas coordenadas, se llaman cilíndricas. En principio, para nosotros, si se apoyan en el plano perpendicular, acá está el eje Z, el versor K. ¿Se acuerdan que dijimos que la distribución de cargas la apoyamos sobre el eje Z? Y entonces, si nos apoyamos en lo que sería el plano XY, perpendicular al eje Z, podemos usar coordenadas polares y definir el versor R y θ. ¿Bien?
Entonces, las coordenadas cilíndricas es la versión tridimensional de las coordenadas polares porque le estoy agregando la altura, el eje Z. Entonces, con estos ejes, si yo roto alrededor del eje R, 180 grados, miro y la distribución es exactamente lo mismo. Eso me da la pauta de que yo no podría tener, por ejemplo, un campo paralelo o perpendicular, o sea, un campo que esté en un plano perpendicular al eje R, porque si yo lo roto a 180 grados estaría dando vuelta el campo. O sea, si yo supusiera que tengo un campo hacia arriba, o sea, que cuando yo sume todos los efectos de todas estas cargas, tengo un campo, tiene una componente en Z, cuando yo lo roto 180 grados, esa componente en Z se tiene que invertir. Pero ustedes me acaban de decir que no voy a ver diferencias en la distribución de carga, que es el mismo, que yo lo miro y tengo la misma distribución de carga. Entonces, ¿cómo voy a tener dos posibles campos para la misma distribución de carga? Entonces, no puede tener una componente en la dirección del eje Z. Y un razonamiento análogo lo podemos hacer si suponemos que podría llegar a tener una componente en la dirección del eje θ, o sea, perpendicular al plano de la pantalla. Porque si yo lo roto a 180 grados, esa componente se va a poner, suponen, si apuntaba hacia nosotros, se va a poner apunteándose la pantalla, y eso no debería ocurrir, porque yo no veo cambios en la distribución, entonces no puede cambiarme el campo. Entonces, la conclusión sería, si hago ese análisis de simetría, que la única componente que puedo tener tiene que estar en la dirección del versor R. ¿Entendieron este análisis de simetría? Sí. Bueno, lo que está en los libros, si ojearon o ojean después los libros, es más relacionado con el dibujo. Fíjense, si yo tomo un diferencial de carga acá y calculo el diferencial de campo que le corresponde, y después tomo uno simétrico, que está exactamente a la misma distancia del punto, voy a generar un campo en esta dirección, hacia arriba. Si yo me fijo en las componentes en el plano perpendicular a la pantalla, se me anulan, y solo me va a quedar la componente que va en la dirección de R. O sea, las componentes que irían paralelas al alambre, o sea, en el plano que es perpendicular al eje R, se me van a anular y solo me queda la componente que va en la dirección del eje R. Hay un comentario, yo me ubiqué en el centro. Esto significó que este dibujo lo puedo hacer para cualquier diferencial de Q, porque cualquiera que yo elija del lado positivo de las zetas, va a tener otro a la misma distancia del lado negativo de las zetas. Entonces esta construcción pasa a ser genérica. Siempre voy a tener estos. Cualquier punto que yo elija sobre el alambre va a tener su simétrico, que me va a generar este tipo o sea, me va a generar una componente paralela al alambre que se compensa con el diferencial de carga simétrico que me genera la misma componente en módulo, pero en sentido opuesto. Así que puede ser haciendo este dibujo, tal cual lo hacen los libros de física general, o haciendo el análisis de simetría, que les va a servir un poco más para lo que vamos a ir viendo más adelante, y pueden darse cuenta que la única componente que tiene que sobrevivir y que tenemos que integrar es la que va en la dirección de R. Entonces ahora sí quiero integrar la expresión, pero cuando quiero integrar la expresión después de todo este análisis, tengo que darme cuenta que tengo que sacar la componente del campo que estaría, o sea, en vez de poner el reversor, sé que lo que me tiene que quedar para hacer la integración a lo largo de toda la línea es la componente del campo generado por el diferencial de Q en la dirección del versor R. Si llamo alfa al ángulo que forman la dirección del versor R y la dirección del versor R', esto como es simétrico acá arriba también habría alfa, no está dibujado dos veces, y estos dos también serían alfa, con lo cual con el coseno de alfa pasamos a sacar la componente del diferencial de campo que originalmente era en R', la que va en la dirección del versor R. Por eso va multiplicado por el coseno de alfa. Acá hice varias cosas juntas. Una es
sacar la componente, entonces me queda el coseno de alfa. Como sé que es la única, ya sé que el campo va a estar en R, versor, ¿sí? O sea, y después reemplacé el diferencial de Q por lambda diferencial de Z. Entonces dije, a este diferencial de campo le voy a sacar la componente que va en R porque sé que es la única que sobrevive. Entonces lo multiplico por el coseno de alfa. Pero entonces, si es la única que sobrevive, cuando yo integre esta expresión para obtener el campo en R, ya sé que el campo en R es la única componente que tengo. Entonces escribo, ya no lo pongo como una componente, sino ya lo puse vectorial. Y tengo que integrar el diferencial de Q, escrito como lambda diferencial de Z, a lo largo de todo. Entonces lo integro desde el menos un medio de la longitud hasta más un medio de la longitud. Si puse los ejes en el medio del anillo. Saco lo que es constante, que dijimos lambda es constante porque está uniformemente cargado, 4pi epsilon 0 son constantes, y me queda esta parte de adentro de la integral. Y bueno, y acá dije, acá tengo que parar y reescribir. ¿Por qué? Porque el R' cuadrado, diferencial de Z y coseno de alfa están relacionados. Si yo cambio el punto donde quiero tomar el diferencial, el de Z, o sea, me muevo a otro diferencial de carga, el R' se altera también, y también se va a alterar el ángulo. Si me ubico acá, trazo la línea, tengo otro R' y voy a tener otro alfa. Entonces, cuando quiero integrar, no puedo decir, bueno, R' cuadrado y coseno de alfa son constantes porque están relacionados con el diferencial de Z. Entonces, el siguiente paso es ver cómo escribir todo en función de una sola variable para poder resolver la integral. El coseno de alfa lo puedo escribir como R sobre R', o visto acá que también es alfa, es R sobre R', que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces R' lo puedo dejar como R coseno de alfa. Fíjense que R, que es la distancia del punto al alambre, no depende o sea, es constante a lo largo de esta estación. O sea, yo me puedo mover a lo largo del alambre para tomar distintos diferenciales de Q, pero la distancia al punto del alambre es siempre la misma. Entonces R para mí es una constante. Coseno de alfa no. Pero ya puedo escribir a R', esto lo elevo al cuadrado, en función de una constante y el coseno de alfa. Entonces estoy yendo hacia el ángulo alfa. Y la otra es usar la tangente de alfa. La tangente de alfa va a ser R sobre la coordenada Z. ¿Sí? O mirándola acá, R sobre la coordenada Z. Entonces, si la tangente de alfa es Z sobre R, puedo diferenciar esta expresión y el diferencial de, bueno, pasar el R multiplicando, me queda R con tangente de alfa, y diferenciar, entonces me queda que el diferencial de Z es R por la derivada de la tangente de alfa, que nos da secante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Entonces ahora el diferencial de Z me quedó también en función de alfa, que era el ángulo que yo puedo ir variando para mover, si cada vez que me muevo acá, cambio el ángulo alfa. Entonces ahora, en vez de integrar respecto de L, integro respecto de alfa. Entonces reemplazo todo en la integral. O sea, reemplazo este R me apareció del diferencial de Z. La secante cuadrada de alfa, y después tenía un coseno de alfa, y después de poner esto al cuadrado abajo, que es R cuadrado dividido coseno cuadrado, me aparece este coseno cubo. Diferencial de alfa. Y ahora voy a integrar entre alfa 0 negativo y alfa 0 positivo, que sería el ángulo máximo negativo que puedo tener acá, y el ángulo máximo positivo que puedo tener si me ubico acá. El alfa más grande, ya sea en la dirección negativa o positiva. Bueno, reacomodo un poco la expresión, acordándome que la secante cuadrada es 1 sobre el coseno cuadrado, entonces la expresión me queda más trivial todavía, saco el R, cuando simplifico un R y saco un R, entonces la expresión me queda más trivial porque lo único que tengo que hacer es integrar el coseno de alfa. Y llego a esta expresión, la integral del coseno es el seno, y me daría 2 veces el seno de alfa. ¿Bien? Porque tengo que evaluar el seno entre alfa 0 y menos alfa 0, así que cuando lo evalúo me da 2 veces el seno de alfa 0, o sea que por eso acá abajo me aparece un 2 y no un 4pi. Bien, porque ese 2 se simplificó con el 4. Entonces me queda un 2 acá. Bueno, ese sería el campo, pero ese, bueno, ¿cuánto vale alfa 0? Y lo tengo que sacar en función de R y de L. Bien, ¿cuál es el valor de alfa 0?
lo puedo calcular sabiendo cuál es la longitud y cuál es la distancia en la que quiero calcular. Por ahora lo dejo en función general, lo podría dejar escrito también si quisiera en función de R y de L. Profe, ¿repetís el anteúltimo paso? O sea, ¿cómo pasaste del R por coseno cubo y todo eso a coseno? Porque la secante cuadrada es 1 sobre el coseno cuadrado. Entonces se me simplifica un coseno, me aparecería, si esto lo escribo, me quedaría, la secante cuadrada la reemplazo como 1 sobre el coseno cuadrado, entonces me queda un coseno cuadrado abajo que lo simplifico con el coseno cubo. Y sacaste la R afuera, ¿no? La R, bueno, primero la simplifiqué un R, porque tenía un R arriba y un R cuadrado abajo, y después lo saqué afuera, porque es la distancia al punto. Y eso cuando integro no lo cambio, ese es el punto donde yo me ubiqué para calcular el campo, en donde quiero saber el campo, eso no cambia cuando voy moviéndome por el alambre, para ver las contribuciones. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Lo difícil acá por ahí es darse cuenta, primero darse cuenta qué cosas son las constantes y qué cosas están dependiendo unas de las otras. ¿Bien? R', si ustedes se mueven mientras están considerando el diferencial de carga, distintos diferenciales de carga a lo largo del alambre, les va cambiando el R', les va cambiando el ángulo alfa y les va cambiando el diferencial de Z porque se mueven por el alambre. Entonces los tres están cambiando, tengo que encontrar la forma de escribirlos en función de una sola. Pero la distancia a la que yo me paré para medir, no, esa es constante. Bueno, acá obviamente podrían haber hecho como hicimos en las clases anteriores, haber hecho la tercera, porque acá hice dos opciones, ¿no? Opción 1, consideración de simetría para descartar componentes. Opción 2, dibujito. La opción 3, ¿se acuerdan? Era hacer la cuenta, sacar las componentes y verificar que las que están en otras direcciones nos dan 0, pero creo que no valía la pena volver a hacer eso. ¿Qué pasa si la línea es infinita? Quiere decir que ese alambre es infinito, o es muy, muy largo. ¿Qué valor le daríamos a alfa 0 si el alambre fuera infinito? ¿O lo puedo considerar a los efectos del problema como infinito? 90. 90, claro, entonces tendríamos menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? La integración. Y si da 90, el seno de alfa 0, ¿cuánto daría? 1. Bien, entonces ese sería el campo que correspondería a una línea infinita. Ahora vamos a hacer algo parecido. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos jugando con un anillo? O sea, miramos, le calculamos fuerzas o campos de un anillo. Ambos hicimos. Bueno, ahora lo que queremos hacer es hacerlo para un disco. Y como siempre vamos a decir la palabra clave uniformemente cargado, que eso va a significar la misma densidad de carga en cada uno de los puntos del disco. Entonces tengo un disco de radio R cargado uniformemente en su superficie con una carga Q. Quiere decir que tengo la misma densidad de carga en cada punto. Quiero calcular el campo eléctrico sobre su eje, así que me voy a poner en un punto por acá, ¿sí? Nosotros sabíamos cómo era el campo de un anillo, así que podemos suponer un anillo diferencial, ¿sí? Un anillo muy finito al que yo le asigno un diferencial de carga, que sería el que está marcado en un marroncito más oscuro. Para este anillo nosotros calculamos el campo de un anillo sobre el eje y sabemos que sobre el eje el campo solo tiene componentes sobre ese eje, no puede tener componentes en el plano perpendicular. Eso habíamos hecho un análisis de simetría para el anillo y era así. Ahora, si nosotros descomponemos al disco en un número infinito de diferenciales, de anillos diferenciales, entonces esos anillos diferenciales todos me van a generar siempre un campo que vaya en la dirección del eje Z. Entonces lo que tengo que sumar es el campo de esos anillos diferenciales. Entonces ahora, lo que era antes el campo de un anillo va a ser ahora un diferencial de campo del anillo. Bien, ¿por qué estoy tomando un anillo de ancho diferencial? Esta era la expresión que obtuvimos la clase pasada para el campo de un anillo, pero ahora la carga Q del anillo pasa a ser diferencial de Q. Diferencial de Q yo lo tengo que lograr escribir en funciones de datos del problema. Por ejemplo, de la carga del anillo, que acá tendría que ser Q chiquita, pero fíjense que yo tengo que el disco de radio R está uniformemente cargado con una carga Q,
chica, entonces si yo quiero sacar la carga que tiene un anillo, tengo que usar la densidad de carga, o sea, la carga que tengo punto a punto, por el área del anillo diferencial. El área del anillo es la longitud del anillo, que es 2pi por r, por el espesor del anillo, que es diferencial de r. Eso me da el área en la que tengo carga, y si multiplico la densidad de carga, eso me da el diferencial de carga que contiene el anillo. Ahora, la densidad de carga, como está uniformemente distribuida, puedo calcularla haciendo la carga que tiene todo el disco y lo divido el área del disco. Entonces eso me da la carga punto a punto en todo el disco, la densidad de carga. Entonces cuando tengo sigma, puedo sacar el diferencial de Q. Antes de avanzar, ¿hasta ahí me siguieron cómo saqué el diferencial de Q? Sí, sí. Bien, entonces, para obtener el campo del disco debo integrar los anillos, así que voy a integrar la expresión que tengo arriba del diferencial de campo del anillo, reemplazando el diferencial de Q que corresponde a la carga que tiene el anillito diferencial. Entonces lo único que hice fue reemplazar eso, y obviamente el siguiente paso es sacar las cosas que son constantes para ver qué es la parte que tengo que integrar. Entonces, bueno, se me va un 2pi con un 4pi, me queda un 2, el epsilon 0 es una constante, sigma es una constante, y z es la distancia del punto al anillo, y es una constante, es el punto donde yo quiero calcular el campo. Así que lo que me quedó dentro de la integral es r, diferencial de r, sobre la raíz cuadrada al cubo de r cuadrado más z cuadrado. O sea, r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y obviamente integro desde el centro del disco hasta el radio R, o sea, integro todos los anillos desde el que tiene el radio 0 hasta el que tiene el radio máximo, que es el radio del anillo. Bueno, esta integral es fácil de resolver, y el resultado les queda 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado, y acá está evaluada entre 0 y r. O sea, este ya es el resultado de esta integral. Y hago un pasito más para dejarla un poco más acomodada. El pasito más es simplemente sacar factor común z cuadrado, entonces me queda 1 acá, y el raíz cuadrada de z cuadrado, entonces me queda 1 acá, y acá me queda r cuadrado sobre z cuadrado. Ahora van a ver por qué hago eso. Pero bueno, es un paso más. Acá ya lo tienen calculado, acá es un paso más para dejarlo más lindo, y fíjense en que nos pasa lo mismo que nos había pasado con el anillo, que nos queda z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado, o sea, sobre el módulo de z, que eso nos da el signo de z. Eso lo habíamos discutido en la última clase, así que esta expresión que tengo acá también la puedo escribir de esta forma. Profe, una consulta. Ahí el disco estamos considerando que como que es plano, ¿no? Sí, es un disquito. Sí, es plano. Ok. Sí, por eso z siempre vale z siempre valdría lo mismo por la posición, pero el r... Claro, con la densidad de... Sí, perdón. No, que porque tenía dudas ahí con la densidad de carga, o sea, va para el dq, como que esa expresión siempre la obtenemos a partir de la forma que estamos queriendo sacar, digamos. Claro, acá es un disco plano, entonces el área de un disco plano es pi r cuadrado. Si yo te hubiese dado una esfera, por ejemplo un casquete, que habría que ver cómo se resuelve esto con un casquete, habría que hacer la cuenta, pero si pensaras en un casquete, tendrías que hacer la carga sobre el área de un casquete, es 4 pi r cuadrado. Si fuera medio casquete, serían 2 pi r cuadrado, ¿está bien? Tenés que mirar en qué área está distribuida la carga. Genial, gracias. Bueno, lo vas a volver a ver, no te preocupes, eso lo hago varias veces hasta que les quede re claro. Bien, entonces tenemos ahí el campo de un disco, y empiezo a hacerme preguntas respecto al campo del disco, y la primera pregunta que me hago es, ¿qué pasa si R, el radio del disco, es mucho menor que la distancia a la que yo me paré a medir? O sea, si me paro muy lejos del disco, Z es mucho más grande que el radio del disco. Voy a llamar X a el cociente entre r cuadrado y z cuadrado, y si se cumple esta condición, obviamente r cuadrado sobre z cuadrado me tiene que dar mucho menor que 1. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa si antes de avanzar con las cuentas, porque ahora la cuenta que haga tiene que coincidir con la lógica, ¿qué pasa si me alejo mucho del disco? ¿Cómo voy a ver ese disco? Y como una carga puntual. Bien, si yo estoy muy lejos,
el disco pasa a ser un punto para mí. Entonces el comportamiento debería parecerse al de una carga puntual. Si mi primera intención fuera directamente probar acá, reemplazar, decir, bueno, si estoy muy lejos, esto es mucho menor que 1, entonces lo desprecio frente a 1. Si hago eso, el paréntesis me da 0. Entonces me dice que si estoy muy lejos, el campo se hizo 0. Se fue demasiado rápido a 0, digamos. O sea, no logré tener una expresión como tiendo a lo que tiende la función cuando me alejo. A veces funciona, decir, bueno, directamente esto es mucho menor que 1, lo desprecio frente al 1 y me queda alguna expresión. Pero cuando no funciona, cuando ocurre eso, que me da directamente 0, que es la lógica, estoy muy lejos, no voy a sentir el campo del anillo, pero no quiero estar tan lejos, quiero ver más o menos cómo va cambiando cuando me voy alejando, que sería mirar el campo de una carga puntual, que también en el infinito, infinitamente alejado de la carga puntual me da 0, pero por ahí no quiero tan lejos. Quiero que yo digo, bueno, pues si me alejo mucho, ese disco debería comportarse como una carga puntual, debería llegar a una expresión parecida a la de una carga puntual, que obviamente da 0 cuando estoy muy lejos, pero muy lejos, pero quiero encontrar una expresión, y no directamente el 0. Entonces lo que hago, que es el paso cuando no pueden directamente proponer despreciar el r cuadrado sobre z cuadrado, pues me da 0, es hacer un desarrollo en serie. Por eso llamé x a esto, para que no sea tan fea la expresión, y voy a hacer un desarrollo en serie de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x, donde x es esto, que es mucho menor que 1, alrededor de 0, y a primer orden. ¿Se acuerdan la serie de Taylor ustedes lo tienen que ver en análisis 1? Bueno, yo cursé en Bahía Blanca, entonces no sé en cuál de los dos análisis lo ven, si en uno o en dos. En uno lo vimos, sí. Bueno, entonces tienen que hacer un desarrollo en serie. Entonces, ¿se acuerdan? Es la función en 0, porque estoy haciendo el desarrollo en serie alrededor de 0, y después es la derivada primera de la función evaluada en 0 por x menos 0. Entonces, termina quedando, cuando resuelven eso, 1 menos x. Este es el desarrollo en serie de Taylor a primer orden. O sea, se quedan con el término que corresponde a la primera derivada. Y eso, ahora lo vuelvo a escribir, reemplazo x por lo que era, r cuadrado sobre z cuadrado, entonces 1 sobre la raíz de 1 más r cuadrado z cuadrado, lo puedo escribir como 1 menos r cuadrado sobre 2z cuadrado. Acá me perdí un medio, me parece, ¿no? Sí, me perdí un medio. Acá creo que va un x sobre 2. Eso sí. Sí, me perdí un medio, ahí se lo acomodo. Porque sí, que va de la raíz. Perdón, me olvidé el medio. Listo, ahí está arreglado. Bien, entonces, ahora que tenemos ese desarrollo en serie, lo vamos a reemplazar en este paréntesis, o sea, 1 sobre la raíz lo vamos a reemplazar en el paréntesis. Cuando lo reemplazamos nos queda 1 menos 1, o sea, se nos simplifican los 1, menos esta expresión, o sea, que nos queda sumado, nos queda positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Sigma sobre 2 epsilon 0, signo de z, y nos quedaría r cuadrado por r cuadrado sobre 2z cuadrado, o sea que sobre 4z cuadrado. Si ahora multiplico y divido por pi, arriba me quedaría sigma pi r cuadrado, que no es otra cosa que la carga del disco, si lo miro de acá. Sigma pi r cuadrado me da la carga del disco, que sería Q minúscula. Les cambié la notación en algún momento. Ahí se las acomodo de vuelta. Y abajo, como multipliqué y dividí por pi, abajo me quedaría 4pi epsilon 0 z cuadrado, donde z cuadrado es la distancia del punto donde yo quiero medir el campo al disco, que en este caso es casi un punto, por signo de z en K. Entonces, esto que tienen acá es la expresión de una carga puntual cuando están a una distancia z cuadrado. Bien, pero como bueno, están todavía pensando en el disco, esta expresión tiende a la de una carga puntual. Bien, parándose de un lado o del otro, les obtienen el signo, o sea, el signo de z les dice que parado del otro lado el campo estaría apuntando hacia atrás, pero estaría entendiendo la expresión de una carga puntual. ¿Lo ven eso? Me bobino para ver si me siguen o me pudieron seguir. Simplemente me alejé mucho del disco, de modo que yo tendría que verlo casi como una carga puntual,
Entonces, para hacer eso, miro si la expresión que obtuve se comporta así. La primera intención es decir, bueno, si estoy muy lejos del disco, R es mucho menor que Z, R cuadrado sobre Z cuadrado es mucho menor que 1, yo podría poner esta condición acá, pero eso me dice que muy lejos el campo es 0, lo cual es obvio, pero como la expresión no me da una expresión asintótica, sino me da directamente en 0, intento hacer algo más, que es hacer un desarrollo en serie de 1 sobre la raíz, alrededor de 0, porque considero a R cuadrado sobre Z cuadrado, es casi 0, es muy pequeño. Entonces, hago el desarrollo primer orden de Taylor de esa expresión, para aproximar a la expresión. Una vez que lo hago, reemplazo a quien llamé R cuadrado sobre Z cuadrado, lo meto en el paréntesis y obtengo una expresión para el campo, que para que la vea que se parece a la de una carga puntual, multiplico y divido por pi, para que se me arme arriba la carga Q que tenía el disco, y abajo me quedaría 4pi epsilon 0, la distancia al disco al cuadrado. Esta expresión que está acá tiene el módulo del campo de una carga puntual. El signo de Z nos dice para qué, que depende de un lado y del otro la expresión que tengo, y bueno, obviamente me está diciendo que estoy sobre el eje porque yo obtuve originalmente el campo sobre el eje del disco. ¿Avanzo un poquito o tienen dudas acá? Yo entendí, no sé. Bueno, avanzo un poquito, ahora va a haber otra expresión asintótica para ver. Bueno, volvemos a la expresión que obtuvimos al principio, no la simplificada, sino la que está acá recuadrada en blanco, la que no supusimos nada. Y es el campo sobre el eje de un disco uniformemente cargado. Y ahora nos vamos a preguntar qué pasa si al revés, si el radio del disco es muchísimo mayor a la distancia, es decir, o nos paramos muy cerca del disco, y el disco lo vemos muy grande, o el disco es muy grande, entonces no necesitamos pararnos tan cerca. En esas condiciones, R cuadrado es mucho mayor que Z, y R cuadrado más Z cuadrado es mucho mayor que 1. Entonces, si hago esto, desprecio al 1 frente al R cuadrado más Z cuadrado, lo que me quedaría en el paréntesis sería 1 menos Z cuadrado sobre R cuadrado, que es aproximadamente 1. ¿Sí? O sea, desprecio al 1 frente al R cuadrado sobre Z cuadrado, porque es mucho más grande el R cuadrado sobre Z cuadrado. No, sin el cuadrado. Esperen que me queda sin el cuadrado. No me lo voy a dejar. Me pongo la raíz y lo acomodo. Ahora, como esto está invertido, si R cuadrado sobre Z cuadrado es mucho mayor que 1, entonces Z cuadrado sobre R cuadrado es mucho menor que 1, entonces esto lo desprecio frente a 1 y la expresión me queda aproximadamente 1. ¿Esto se ve? Sí, ahora sí. Entonces la expresión que obtengo es la que está ahí abajo. Esta de acá. Es decir, que el campo que obtendría si el disco tiene un radio muy grande, o yo lo miro y lo veo enorme, estoy muy cerca y lo veo enorme, entonces es un campo que es sigma sobre 2 epsilon 0 por el signo de Z, o sea, me da en la dirección de las Z positivas, en dirección de K, cuando estoy del lado de las Z positivas, y el menos K cuando estoy del lado de las Z negativas. Ahora la pregunta es, ¿este campo varía con la distancia? Si el disco tiene un radio muy grande. No, el módulo del campo no le cambia con la distancia. O sea, nos da un campo uniforme, ese famoso campo uniforme del que hablábamos hoy. Este campo no, si el disco tiene un radio muy grande, no me cambia con la distancia al disco. Si hacemos R infinito, estamos hablando de un plano infinito uniformemente cargado. Es una aclaración. Y acá, o sea, ya cuando puse la condición de que R es mucho mayor que Z, estamos pensando prácticamente en un plano infinito, pero vamos a resolver la cuenta pensando en un plano infinito uniformemente cargado. ¿Cuál es la única diferencia respecto del disco? Es que yo al disco le ponía un radio R e integraba hasta R, pero si ahora supongo que tengo un plano infinito, lo que voy a suponer es que el disco tiene radio infinito. Entonces,
la integral no va de 0 al radio que iba del 0 al radio del disco, ahora va de 0 a infinito. Cuando resuelven esa integral, les queda la expresión que tienen acá, o sea, la resolución se parece a lo que ya hicieron. Cuando la evalúan, les queda esta expresión, que nuevamente les va a quedar sigma sobre 2 epsilon 0, signo de z. Es decir, si ustedes quieren calcular directamente el campo de un plano infinito, pueden hacer integrando anillos de radio 0 hasta radio infinito, o sea, suponer que es un disco de radio infinito, es lo mismo, o sea, puede ser cuadrado, disco, si es infinito no le ven los bordes, y la expresión que obtuvimos para un disco llega asintóticamente a la de un plano infinito cargado cuando suponemos que su radio es mucho más grande. Muchas veces nos va a pasar que les digamos una placa que es muy grande comparada con la distancia en la que lo consideramos, o estamos lejos de los bordes de las placas. Eso es para que ustedes la consideren infinita y utilicen esta expresión, o sea, que el campo tiene esta expresión. ¿Por qué se lo hice de dos maneras? Porque, bueno, si el radio es infinito, efectivamente obtengo esta expresión, y si no, si supongo que es muy grande, esta expresión tiende a la de un plano infinito uniformemente cargado. Si les dicen un radio muy grande o una placa de área muy grande, están asumiendo que están trabajando con un plano infinito. Y ahí tienen un dibujito, yo traté de escribirlo lo mejor posible, que era suponer que el campo en cualquier punto que ustedes se vayan parando, siempre tiene el mismo módulo y apunta en la misma dirección. Si están del lado de Z positivos y apuntan en la misma dirección, están del lado de Z positivos, apuntan en la dirección de las Z positivos, y si están del lado de Z negativos, en la dirección de las Z negativas. O sea, estaba tratando de hacer el dibujo de cómo sería el campo. Una pregunta, ¿puede ser que si se hace muy grande la densidad se hace muy chica? Si consideramos una placa infinita. La densidad de... Claro, porque, o sea, si yo te digo la densidad de carga es tanto, no importa, y ya no habría problema. Yo te digo, tengo una placa infinita o tengo una placa muy grande con densidad sigma, listo. Ahora, si yo te digo que la placa tiene una carga Q, y te digo que no me da lo mismo que el área sea 1 centímetro cuadrado que 1 metro cuadrado, ¿está bien? Porque, obviamente, si tiene la carga Q que estoy dando, 2 coulombios, lo tengo que dividir por 1 centímetro cuadrado, lo tengo que dividir por 1 metro cuadrado, las densidades de carga van a ser distintas, ¿sí? Va a ser mucho más grande la densidad de carga en la que tiene 1 centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero en general en el problema te van a decir la carga que tiene el plano, y el plano va a tener una dimensión, entonces sacamos la densidad de carga, o te van a decir la densidad de carga que tiene el plano y después te dirán las longitudes. Y en este caso en este caso que R tiende a infinito, porque yo tenía la misma duda, porque es inversamente proporcional a R sigma en este caso. Y ahora cuando tiende al infinito no... Y te va a tener una densidad chiquita. Ah, ok, está bien, pero no la consideramos, digamos, como... No, claramente no la consideramos como 0, porque si no, no tendría campo, pero... pero es que yo agarré y estiré el disco. El disco tendrá una densidad de carga sigma que le corresponderá a las dimensiones que él tenga, ¿sí? Ah, está bien, ok, por más que sea tendiendo al infinito R, voy a seguir teniendo esa densidad. Está bien, ahora entiendo cuál es la confusión. No, que yo diga que R tiende a infinito es que les estoy demostrando una expresión asintótica de cuando estoy considerando un disco que tiene un radio muy grande, ¿sí? Ok. El disco es el disco, no es que lo estoy estirando al disco para que... Porque sí, si yo estiro el disco, la densidad se va a hacer cada vez más chiquita. En eso tenés razón. Bien, pero no es esa la lógica, sino la lógica es ver qué expresiones tendría, depende del radio del disco que estoy considerando. Es decir, si tiene un radio muy chiquito o yo me alejo mucho del disco, lo veo como un punto, tendría que ir a una carga puntual. Y si tiene un radio muy grande o yo me acerco mucho al disco y estoy lejos de los bordes, pues estoy en los bordes, ya es otra historia, voy a verlo prácticamente como infinito, y tiene que tender a la de un plano infinito en la que no hay bordes, ¿sí? Estoy mirando cómo tienden las expresiones, o qué vería yo si estoy muy cerca del disco y lejos de los bordes, si estoy muy lejos del disco, qué cosas vería. No estoy alterando la densidad de carga del disco. Bueno, el campo eléctrico. Para poder avanzar tenemos que ver ahora más al campo eléctrico como un campo vectorial,
y como campo vectorial en el sentido de que a cada punto le asigno un vector, y como campo vectorial puede tener propiedades respecto a cómo fluye y cómo circula. Ahora vamos a ver qué significa cómo fluye y cómo circula, o lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, pero analizar estas propiedades nos van a llevar a establecer nuevas leyes que rigen el comportamiento del campo eléctrico en condiciones estáticas. ¿Se acuerdan que esto, yo no trato de mirar el campo que generan cargas cuando ya alcanzaron el equilibrio electrostático, es decir, cuando se quedaron quietas? Se acomodaron y ahí miro el campo que genera. Me voy a concentrar en la parte de fluir, entonces lo que tengo que hacer es definir el flujo eléctrico, o en forma más general lo estoy definiendo como el flujo de un campo vectorial. El flujo lo voy a escribir como una integral a través de un área del producto escalar del campo y el diferencial de área. Esto significa que yo tengo el campo apuntando, esta cosa azul sería el área en la que tengo que hacer la cuenta, tengo un diferencial de área que siempre va a apuntar, que siempre va a ser perpendicular a la superficie en ese punto, saliente. Entonces, para calcular el flujo yo tengo que hacer el producto entre producto escalar y el diferencial de área, o sea que me va a quedar la parte del campo eléctrico, la componente del campo eléctrico que es paralela al diferencial de área, y eso integrarla en el área en la que estoy calculando el flujo. ¿Qué quiero hacer yo? Supónganse, tengo un campo y le interpongo una superficie y quiero calcular cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie. Eso es calcular esta integral. O sea, te calculo de alguna forma una medida de cómo atraviesa el campo esa superficie. Esta cuenta, para los que no vieron análisis 2, no se asusten porque la vamos a hacer varias veces y no les va a resultar extraña. ¿Qué vemos? Vamos a tratar de interpretar un poco mejor esto. ¿Qué vemos a la derecha? Estas líneas así negras intentan representar las líneas de campo de un campo eléctrico que están en una dada región. Lo primero que digo acá es que el flujo es una magnitud escalar. ¿Qué es lo que me permite? Porque el campo eléctrico y el diferencial de área son magnitudes vectoriales. O sea, el campo eléctrico sabemos que es un vector y el diferencial de área es un vector perpendicular al área en ese punto de módulo diferencial de A. Ahora, ¿qué es lo que me permite decir que el flujo va a ser un escalar, va a ser un número? Hasta hace un ratito estuvimos integrando campos, fuerzas, hicimos un montón de cuentas así, y la integral nos terminaba dando un vector, o sea, yo integraba diferenciales de campo y me daba un vector campo eléctrico. Ahora voy a integrar un producto escalar del campo con el diferencial de área, y yo les digo que les da una magnitud escalar, porque el producto escalar es un escalar. Estoy integrando escalares. O sea, yo tengo que resolver el producto escalar y después integro un escalar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que este producto escalar me va a dar un escalar? Me va a dar E coseno de tita diferencial de área. O sea, pierdo el carácter vectorial ahí. Podemos decir algunas cosas respecto al flujo que por ahí los ayudan. Por ejemplo, supónganse que pongo una superficie como la blanquita que tengo acá y hago este producto escalar. El campo y está predominantemente en la dirección del diferencial de área, que es el vector este negro oscuro que ven acá, el gruesito. Así que el producto escalar les va a dar positivo. Bien, así que integro contribuciones todas positivas, así que ese flujo me va a dar positivo, saliente en la dirección del diferencial de área. Y si el diferencial de área lo tengo como está mostrado en esta imagen, entonces el flujo va a ser negativo porque el campo está predominantemente en el sentido opuesto al diferencial de área. Entonces el producto escalar me va a dar negativo, o sea, forma un ángulo mayor que pi sobre 2, el producto escalar me va a dar negativo, y entonces el flujo cuando lo integre me va a terminar dando negativo. Si tienen que considerar el diferencial de área para este lado, lo vamos a ver cuando cerramos las superficies más fácil. Tienen que considerar el diferencial de área saliente en esta dirección, entonces el campo les queda predominantemente opuesto y el producto escalar les termina dando siempre negativo, integran cosas negativas. Y si tienen un área así, y un diferencial de área en esta dirección, también podría estar en la otra, pero este diferencial de área en esta dirección, esto forma 90 grados, están perpendiculares. El producto escalar les da 0,
y entonces el flujo va a ser 0. Y si tienen una superficie cerrada, va a ser la combinación, ahí les puse un cilindrito, podría haber puesto un cubito también si quisiera, va a ser una combinación de estos casos, porque sobre la superficie que está abajo, acá sí saben, es muy fácil saber hacia dónde está el diferencial de área saliente, porque tienen que salir de la superficie cerrada. Entonces fíjense, en la parte curvada el diferencial saliente va siendo, por ejemplo, en la parte de arriba predominantemente en la dirección del campo, así que tienen una contribución positiva, pero como el campo es uniforme, debajo va a ser predominantemente negativo, y lo que les va a terminar dando es que las líneas que entraron por la parte de abajo de la superficie salieron por la de arriba. O sea que el flujo neto, bueno, y en las tapas le da 0 porque son paralelas, el flujo neto les terminaría dando 0. ¿Eso lo alcanzaron a ver o se marearon? No, el último no. Bueno, el último es la combinación de los 3 de arriba. Las tapas, ¿estamos de acuerdo que es la combinación del tercero, de este de acá? Sí. Las tapas tendrían que tener un diferencial de área, tenemos que pensar que tiene que ser saliente, entonces las tapas tendrían un diferencial de área, estas son las más fáciles, así, y del otro lado tendría una así, pero como sea no me importa demasiado porque son perpendiculares al campo, me va a dar el producto escalar 0 y el flujo por esas tapas es 0. Después, si tomo la mitad de abajo de esto, voy a tener diferenciales de área que predominantemente el campo que apunta hacia arriba va a estar en dirección opuesta al diferencial de área en los distintos puntos de la parte de abajo. Y si miro para arriba, no me quedan muy radiales los diferenciales de área. Si miro para arriba sería la condición de la superficie de arriba. Voy a tener predominantemente el campo paralelo al diferencial de área. Entonces la mitad de arriba me contribuye positivamente a la integral y la mitad de abajo me contribuye negativamente. O sea, si yo tengo que saber el flujo total a través de la superficie cerrada, tengo que ver las líneas de campo que me atraviesan todas las caras de esa superficie cerrada. Entonces digo, bueno, esta integral la voy a partir en 3 caras porque tengo 3 diferenciales de área. Unos que van con las tapas y miro cuánto del campo me atraviesa las tapas y digo, nada, no hay pares porque es paralelo, pasa rasante a la tapa. Bien, no la atraviesa. Listo, entonces esas tapas no contribuyen. Y después veo la parte curvada del cilindro y digo, bueno, la parte de abajo del cilindro que tiene un diferencial saliente que apunta más hacia abajo, está en dirección predominantemente opuesto a la dirección en el sentido en la que apunta el campo eléctrico, que es hacia arriba. Así que toda la parte de abajo contribuye con un flujo negativo. Cuando voy a mirar la de arriba, hago un análisis y digo, mira, el campo está predominantemente en la misma dirección que el diferencial, y sentido que el diferencial de área, toda la parte de arriba me contribuye al flujo con una cantidad positiva. Entonces, cuando sume el flujo de lo que entra por debajo, atraviesa entrante, y lo que atraviesa saliente por encima, voy a ver el flujo total. Y lo que estoy viendo acá es que la cantidad de líneas que atraviesan la superficie inferior son exactamente las mismas que están saliendo en la superficie superior. Entonces eso quiere decir que cuando resuelva la cuenta me tiene que dar 0, porque todo lo que entró salió. ¿Sí? Está bien. Sí. Ahora, bien, entonces si se trata de una superficie cerrada, si tenemos el mismo número de líneas entrando que las que salen, el flujo neto será entonces 0, que sería este dibujo que estamos viendo acá. Después vamos a ver casos de que no tenemos el mismo número de líneas que entran que las que salen, porque por ahí hay líneas de campo que se agregan porque adentro hay carga de esa superficie. ¿Sí? Entonces esas cargas están haciendo salir más líneas o entrando más líneas y eso desbalancea. Acá es un campo que está atravesando la superficie cerrada, entonces todo lo que entró por un lado salió por el otro. ¿Sí? No hay nada dentro que agregue líneas. Bueno, nos mantenemos con la definición de flujo. Acá volvemos a tener nuestra carga puntual amarilla, la ven acá, y vamos a suponer que todos estos círculos que tenemos representan distintas esferas concéntricas con la carga positiva, y como siempre las líneas rojitas que aparecen son las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿se acuerdan de una carga puntual? Era Q sobre 4pi epsilon 0, la distancia al punto, a algún punto sobre una esfera que tengan acá,
al cuadrado, inversamente proporcional a la distancia al punto al cuadrado, en la dirección radial, bien, la dirección de R, que apunta del campo hacia el punto, que es radial, y el diferencial de área, si le prestan atención, no sé si lo dibujé, no lo dibujé, el diferencial de área tiene que ser paralelo al campo en todos los puntos, porque tiene que ser saliente. Entonces yo dibujo en este punto el diferencial de área tendría que ser así. El diferencial de área sería un vector así. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que el diferencial de área sería un vector así. Como los vectorcitos azules que estoy dibujando. Sí. Bien, entonces, el diferencial de área lo puedo escribir como diferencial de A en la dirección radial también. Entonces ahora voy a resolver este producto reemplazando estos dos vectores. Para calcular el flujo neto en alguna de estas superficies, ¿sí? En alguna que nos guste. Entonces, por ahora lo dejamos en función de R y este R representa el radio de alguna de estas superficies. Entonces, vuelvo a escribir la integral. Recuerden que, fíjense qué diferencia hay. Yo definí el flujo en forma general, en una superficie cualquiera, pero cuando lo quiero hacer en una superficie esférica, está cerrada, entonces lo voy a escribir para que me quede clara que la superficie está cerrada con este círculo. Esta sería la integral en una superficie cerrada del flujo del campo eléctrico. En este caso sería la esfera concéntrica con la carga. Entonces reemplazo el campo y el diferencial de área. Cuando hago el producto escalar me queda integrar en el área cerrada Q sobre 4pi epsilon 0 integrado en un radio RA que sería el radio de alguna de las esferitas. O sea, el radio que corresponde a este diferencial de área. Entonces cuando resuelvo acá, me fijo que esto vale Q, 4pi epsilon 0 son constantes, el radio de la esfera que estoy considerando es una constante, todo sale de la integral y me queda solo la integral del diferencial de área, que cuando pongo el área que le corresponde es 4pi por el radio al cuadrado, entonces me queda que el flujo es una constante que vale la carga que tengo, la carga sobre epsilon 0. Y ese radio RA que yo elegí, no dije cuál de todas estas superficies era, me da lo mismo, porque fíjense que yo elegí escribir la expresión del campo evaluada en un radio que se corresponda con el área que voy a considerar. Entonces podría ser una de estas esferas chiquititas que tengo acá o la esfera grande. Yo acá, esta era la distancia del punto a la superficie de la esfera, porque quiero calcular el campo que vale exactamente en el punto donde yo quiero calcular el flujo. ¿Qué quiero decir? A ver. La aclaración que quiero hacer es que, supónganse que me centro en esta de acá que le dibujé el diferencial de área. Yo quiero calcular el flujo a través de la superficie de radio más grande. Bien. Entonces, tengo que resolver esta integral, pero como la superficie está cerrada, la voy a escribir con este símbolo que es el flujo a través de una superficie cerrada. Bien, sé cómo expresar el campo, sé cómo expresar el diferencial de área, y el campo lo tengo que evaluar en el radio que corresponda a la esfera grande. Entonces, por eso lo llamo RA, supónganse, es el radio de la esfera grande. Entonces, cuando miro, hago el producto escalar, son paralelos, me queda esta expresión. Cuando miro, todo esto es una constante, porque cuando hago la integración a lo largo de toda la esfera, la superficie de esa esfera, de radio mayor, el radio de la esfera no cambia. Así que todo sale de la integral y me queda integrar solamente el diferencial de área de la esfera. Que el área de una esfera es 4pi por el radio de la esfera. Entonces me queda que el flujo es Q sobre epsilon 0 porque se me simplifican los 4pi y el radio de la esfera. Así que llego a la conclusión de que si hubiese considerado alguna de las esferitas más chicas, el resultado hubiera sido el mismo. Bien, es independiente de la esfera que elijamos para hacer la evaluación. Y lo estoy haciendo con esferas, pero lo podría hacer con otras superficies y también me va a terminar dando independiente.
Tengan en cuenta que yo tengo que saber el valor del campo exactamente sobre la superficie en la que quiero determinar el flujo. ¿Sí? Eso es lo que me importa. Profe, ¿repetís cómo definís a RA? RA es el radio, supónganse, el radio de la esfera grande. Entonces yo digo, bueno, quiero calcular el flujo del campo eléctrico a través de la esfera grande. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico en la esfera grande? Y si la esfera grande tiene RA, el campo eléctrico va a valer Q sobre 4pi epsilon 0 RA en la dirección radial. Entonces cuando lo reemplazo en la integral para calcular el flujo, reemplazo ya sabiendo que voy a integrar en una superficie cuyo radio siempre va a ser RA, porque es una esfera concéntrica, ¿sí? Y el diferencial de área, producto escalar. Bueno, resuelvo el producto escalar y después voy a integrar una expresión en un área, que como todo es constante sale de la integral y me queda la integral del diferencial de área. Pero acá lo importante es que se den cuenta que yo me paro en una superficie y tengo que calcular el campo, el valor del campo, tener el valor del campo sobre esa superficie. Por eso le puse RA a esto. O sea, el campo en general de una carga puntual tiene esta expresión, pero si estoy sobre la superficie del radio RA va a tener esta. Porque, como te acuerdan que lo dijimos, depende de la distancia, el campo de una carga puntual siempre va a depender de RA. Entonces nos quedó que el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie es independiente de la superficie que elija, solo depende de la carga que encierra esa superficie y el éxito. Se las cuentas, en el caso más fácil, la menos general, pero más fácil, que es calcular el flujo a través de una esfera concéntrica con una carga puntual. Ahora, esto es una ley más general, es la ley de Gauss, que dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada por dicha superficie dividida la permitividad. Entonces, eso que encontramos cuando resolvimos el flujo de esa carga puntual con una superficie esférica concéntrica es más general. Lo podría hacer con cualquier superficie y lo podría hacer para otras cosas que no sean necesariamente una carga puntual. O sea, yo encierro una región del espacio y el flujo del campo eléctrico me va a depender de si en esa región tengo carga encerrada o no. Si cuando encerré la región del espacio con una curva, con una superficie cerrada, si en esa región englobé una cierta carga, entonces voy a tener un flujo neto, y si no englobé una cierta carga, no lo voy a tener. Esta ley es interesante porque una de las cosas que nos dice es que podemos tener distintos números de cargas positivas que negativas. Y ustedes dicen, sí, pero yo solo sabía desde el principio, porque, claro, así como se construyó la electrostática, eso fue como punto de partida, así como lo estamos viendo nosotros. Pero acá estamos formalizando que bajo estas condiciones, el campo eléctrico puede estar generado por lo que se llaman monopolos eléctricos, que son cargas, y puedo tener un exceso de cargas positivas o un exceso de cargas negativas. Después vamos a ver, por ejemplo, que cuando veamos magnetismo, no hay monopolos magnéticos, no puedo tener un exceso de polos norte o polos sur. Entonces eso hace una diferencia entre lo que es el magnetismo y lo que es la electricidad. La superficie cerrada es una superficie imaginaria de forma arbitraria que llamaremos gaussiana. Cuando nosotros hacemos las cuentas, cuando la hicimos hace un rato, yo le dije, bueno, supónganse que es esta esfera concéntrica. No es una superficie física. Esa esfera es una esfera que pasa por un punto, que probablemente yo quiera hacer una cuenta. No es una superficie que necesariamente tenga una existencia real, ¿está bien? Puede haber un objeto o no en esa, que marque esa superficie. Yo la pongo porque quiero calcular el campo en ese punto. ¿Sí? Es eso lo que quiero calcular, o quiero calcular el flujo en esa región. O sea, la pongo porque la necesito, pero no tiene por qué tener una existencia real. Pero la vamos a llamar gaussiana, eso les va a hacer recordar algo. Si la superficie gaussiana no tiene en su interior cargas, el flujo neto es cero, es decir, el número de líneas que entran es igual a las que salen. Eso medio lo estuvimos mirando. Nosotros, en principio, no importa qué tan fea sea la superficie o qué tan fea sea la distribución de cargas, si yo sé
lo que encerré, la carga total que encerré, puedo responder cuánto vale el flujo. Tal vez, en condiciones especiales, puedo también saber cómo encontrar el campo. Pero en principio, sé cuánto vale el flujo. Porque lo único que tengo que saber es la carga que encierra la superficie. Para distribuciones de carga con ciertas simetrías, la ley de Gauss nos permite calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Eso lo vamos a ver, creo que ya hoy no. Y el campo es el generado por todas las cargas, no solo las encerradas por la superficie gaussiana. ¿Qué quiero decir? Que la expresión que tengo de este lado, cuando lo tengo que resolver, es el campo que tengo en esa región, o sea, el campo que tengo total en esas cosas. No solo debo considerar las contribuciones de las cargas que están encerradas. Ahora, es cierto, el campo que yo pongo de ese lado es el campo total, pero el único que realmente fluye, me da un flujo distinto de cero, es el que proviene de cargas encerradas. Porque el otro es todo el campo que entra por un lado, todas las líneas de campo que entran por un lado de la superficie, salen por el otro. O sea, no suman al flujo. Entonces vamos a ver, antes que nos corten, qué hacemos con la ley de Gauss. O sea, qué cosas podemos interpretar a partir de la ley que les acabo de decir. La tenemos escrita acá. Fíjense, estas líneas de colores son superficies que tienen sus nombres. Tenemos la S1 es la marrón, la S2 es la celeste, la S3 es la negra y la S4 es la verde. Y tengo carguitas, tengo la azulcita de esta abajo que vale menos Q, otra azulcita que vale menos 2Q, y una marroncita que vale más Q, y me van a hacer preguntas. Entonces, ¿cuánto vale el flujo neto a través de las superficies cerradas S1, S2, S3 y S4? Empecemos con S1. ¿Cuánto vale el flujo neto a través de S1? Mirando esta expresión, miro el lado izquierdo y tengo que prestar atención a la carga encerrada. ¿Cuánto valdría? Menos 1. Menos 1. Menos Q. Menos Q sobre epsilon 0. Bien. ¿Y sobre la S2? 0. 0. Pero hay cargas adentro, ¿vieron? Sobre la S3. Menos 2Q. ¿Y sobre la S4? 0, porque no hay. Ahí no hay carga. Bien. Ahí tienen la respuesta para practicar en casa. ¿Cuáles cargas contribuyen al flujo neto a través de las superficies gaussianas S1, S2 y S3? Vamos sobre S1. ¿Cuáles contribuyen al flujo neto? Si miran S1, tendrían que ver las dos cargas que encierran S1, ¿sí? Entonces, menos 2Q y más Q. Si miran S2, que es la negra, encierra las tres cargas. S2 es la celestita. La encierra dos cargas, y la S3 encierra las tres. Pasa, bueno, que termina dando 0 la S2 porque contribuyen, pero se compensan. Y después, ¿cuáles de las cargas contribuyen al campo en un punto cualquiera sobre la superficie gaussiana que elijan? Supónganse que elijo S1, la marrón. ¿Cuáles de las cargas contribuyen al campo en algún punto, por ejemplo, donde yo paré el cursor y lo tengo ahí sobre la marrón? ¿Cuáles contribuyen al campo en ese punto? S1, S4 y S3, ¿o no? Claro. Recuerda que las S son las superficies. O sea, supónganse que agarro la superficie S1, me paro en el punto donde estoy marcando con rojo y pregunto cuáles cargas contribuyen al campo en ese punto. Las que están encerradas. Las cargas que encierra la superficie. ¿Solo las que encierran la superficie? O sea, la que no encierra la superficie. Yo pongo una superficie imaginaria y eso inmediatamente me descarta cargas en el espacio para generar campo. Serían las tres cargas. Porque es el campo el que está. Todas las cargas que haya. En el espacio, no importa qué superficie yo haya puesto. El campo en ese punto lo generan las cargas que están en el espacio. Que esas contribuyan o no al flujo neto es otra historia. ¿Sí? Pero el campo en ese punto es el de todas las cargas que tengan en el espacio. El campo que existe ahí. ¿Sí? Que yo me ponga una superficie imaginaria para calcular un flujo no significa que puedo dejar de ver el campo que generan las otras cargas, que no están dentro de mi superficie, ¿sí? Entonces la respuesta es
Todas generan. Puedo hacer la misma lógica sobre ese 4, por ejemplo, que no tiene ninguna carga encerrada, y todas las cargas del espacio, las 3 cargas que tengo, contribuyen al campo en ese punto rojo que marqué en la S4. O sea, cualquiera de las superficies que elija, cualquier punto que elija, esas 3 cargas van a contribuir al campo en ese punto. Ahora, la respuesta de quiénes contribuyen al flujo depende de quiénes queden encerradas por la superficie gaussiana que yo haya elegido. Si la carga total encerrada por la superficie es 0, concentrémonos en la superficie C4, que no tiene cargas adentro, ¿significa que el campo es nulo en todos los puntos de la superficie? O sea, pues ¿se acuerdan que les dije? Tenemos que integrar las contribuciones del campo, escalar diferencial de área en cada uno de los puntos que constituyen la superficie. Ahí parece una curva, pero imagínense que es un corte de la superficie. Como sale para adelante y para atrás. Pasa que si lo dibujo no se ve nada. La cuestión es, aparte esto me lo chorré un libro, pero la cuestión es, si me da 0, porque en ese 4 dijimos que daba 0, ¿significa que a través de cada uno de los puntos de esa superficie el campo es 0? Entonces la integral obviamente va a dar 0, porque el producto escalar de un vector nulo por el diferencial de área me va a dar 0. ¿Significará eso? No necesariamente. Puede haber otra carga fuera de la superficie encerrada. Claro, tengo cargas afuera de la superficie. El campo no es nulo en esta superficie. De hecho, acá dejé un ejemplo. Este es un dipolo. ¿Se acuerdan los dipolos que estuvimos trabajando en la clase anterior? Y ahí también tengo superficies para entretenerme, distintas superficies. Si toman la superficie violeta grandota esta de acá, ¿sí? Fíjense que el campo no es nulo sobre esa superficie, hay un campo. Pero también puedo ver que la cantidad de líneas que salen, por ejemplo, desde arriba, son iguales a las que entran. Entonces, la conclusión es que el flujo me da 0 porque la cantidad de líneas que salen es igual a lo que entra. Es lo que podemos asegurar en principio, a menos que el campo, que por definición sea nulo, que yo no tenga cargas en el espacio, entonces digo, es 0, obviamente el flujo es 0 porque el vector es nulo. Pero si no tengo esas condiciones, el flujo me puede dar 0 porque el campo lo está atravesando. Y un ejemplo con cargas adentro es este, que el flujo me da 0 y es claro que tengo un campo, porque miro la distribución y genera un campo. Y ven acá, se fijan, la superficie esta amarillita que está dibujada acá tiene la misma condición, todo lo que entra por un lado sale por el otro. Lo inverso será cierto, si el campo es 0 en todos los puntos de la superficie y la carga neta encerrada es 0. Si el campo es 0 en todos los puntos, si yo me paro en un lugar, pongo una superficie, y el campo es 0 en todos los puntos de esa superficie, si puedo asegurar que la carga neta encerrada es 0. Tengo que ir a esto y mirar que si el campo es un vector nulo, esta integral me da 0. En consecuencia, ¿cuánto me da la carga encerrada? 0. Acá no hay ya un truco de que justo todo lo que entra por un lado sale por el otro. O sea, acá el vector es 0. La única opción que tengo es que ese flujo me dé 0 porque el vector es 0. Entonces, la única opción que tengo en la carga es que me dé 0. Miro al otro lado de la ley y digo que la carga encerrada es 0. Quiero ver. Bueno, lo que seguía eran las aplicaciones que creo que las vamos a terminar viendo mañana directamente. ¿Lograron entender un poquito la ley de Gauss? Sí. Ahora o sea, lo que seguía, que ya no lo alcanzamos a ver hoy, es aplicarla para obtener el campo de distintas cosas. Porque, por ejemplo, yo les resolví algunas integrales para calcular campos, pero ahora van a ver que hay casos en particular donde las cuentas son mucho más fáciles. Usando Gauss, y más, vamos a repetir cuentas que hicimos para la línea infinita, por ejemplo, que hicimos toda la integral y demás, la vamos a repetir con la ley de Gauss y van a ver que es más fácil para resolver. Pero que esas simetrías que yo les estaba destacando son las que me permiten aplicar esta ley. Entonces, esta ley tiene dos lados. Tiene un lado que tiene que ver con la integral de un vector, de un producto escalar entre un vector y el diferencial de área,
y nos puede dar 0 por diferentes motivos, porque el vector sea 0 o porque el campo está atravesando la superficie. No hay no hay cargas dentro de la superficie que sumen líneas extras. Y después, el otro lado de la integral es la carga que encierra la gaussiana, la superficie que yo me imaginé, y esa carga, yo puedo decir o cuánto vale, si puedo resolver la parte de la integral, o si hay condiciones de simetría y conozco la carga encerrada, puedo saber cuánto vale el campo en todo el espacio, sin tener que hacer un montón de cuentas como hicimos antes. Bueno, yo corto acá porque ya me pasé como 10 minutos, pero me puedo quedar contestando lo que no hayan entendido o lo que les haya hecho mucho lío. Mañana tienen práctica. Por las dudas, estén atentos porque yo escribí a alumnos, a los que administran el aula Moodle para ver por qué no se pueden conectar. Vos, Gonzalo, no te pudiste conectar Yo sí. ¿Vos te pudiste conectar? Sí, o sea, arrancamos capaz 10 minutos más tarde, pero porque se saturó y esperamos y después se pudo. Ah, entonces capaz que es un problema de saturación de ellos. Vos decís, ¿no? No sé, porque yo con Nico no pude conectarme, tuvimos como 2 horas y nada, y con Hugo el otro día también, y les escribí para ver qué pasaba. No, yo no pude. Bueno, tardamos 10 minutos porque este objetivo estaba saturado, pero después pude. Entonces no entiendo. Pero a vos, ¿qué te decía? ¿Que vos no te dejaba conectar o te conectabas y no dejaba entrar a los alumnos? No, o sea, directamente no podía entrar al Moodle, o sea, no tenía el link. Y esperé un ratito, después apareció y le pasó lo mismo a ellos, a los alumnos que tardaron en entrar. Pero pudieron entrar todos, me parece. Con Nico y Nicolás y Hugo, lo que le pasaba era que aparecía que no había moderador. Yo lo puse igual que como te lo creé a vos, a Santiago, o sea, los 4 hice el misma aula. O sea, hice aulas distintas, pero con las mismas condiciones. Y ellos 2 les aparecía que no había moderador. Entonces, ellos estaban en la sala, pero no entraba ningún alumno, porque le aparecía que no había un moderador en la sala. No sé si hay alguno de los chicos que le haya pasado eso. Perdón, Marisa, profe. vos cuando... Perdón, no sé, yo quería comentar sobre ese tema, porque bueno, yo ya usé el Moodle, creo que en análisis, que a los chicos les suele pasar eso y que lo que tienen que hacer es, cuando tocan en la práctica, o sea, cuando van al coso del Big Blue Button, arriba te dice grupos visibles, y en lo que es la clase de los viernes tienen que cambiar el grupo a todos los participantes, porque capaz están en el grupo A, grupo B o así, y para que les aparezca visible a todos tienen que cambiar el grupo ahí arriba. ¿Pero quién lo tiene que cambiar? ¿Yo? O sea, yo No. El estudiante, tipo antes de entrar, tiene que cambiar eso, tiene que tocar arriba. O sea, vos entrás al coso donde aparece que no hay moderador justamente, y arriba te dice grupos visibles, y vos tenés que cambiar el grupo o sea, la persona que quiere entrar tiene que cambiar el grupo a todos los participantes. Y en la clase de los miércoles tiene que